Hola, en este video vamos a revisar el tema de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos agudos. Tenemos aquí un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos, o sea menores a 90 grados, que llamaremos alfa y beta. Los lados de este triángulo los conocemos como hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo de los triángulos rectángulos y a los otros dos los llamamos catetos. Ahora voy a utilizar a uno de mis dos ángulos agudos, en este caso alfa, para terminar de nombrar a los catetos. El lado que se encuentra enfrente de alfa va a ser el cateto opuesto y el lado que se encuentra a un lado de alfa lo llamo cateto adyacente. Es importante mencionar que si yo estuviera considerando el ángulo beta como referencia, llamaría a este cateto opuesto y a este cateto adyacente. Entonces depende mucho del ángulo que estamos considerando. Tenemos tres razones trigonométricas principales. La primera es el seno de alfa, que se define como el cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para memorizarlas podemos utilizar la palabra SOHCAHTOA, que es seno opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Aparte de las tres razones trigonométricas principales, tenemos tres que llamamos recíprocas, que son la cosecante del ángulo. La cosecante es la razón de seno al revés, entonces me quedaría h sobre cateto opuesto. La secante del ángulo es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente del ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tenemos este triángulo de ejemplo y vamos a encontrar las seis razones trigonométricas para alfa y para beta. Empezando con alfa, llamamos cateto opuesto el que se encuentra enfrente y tiene un valor de 4. Cateto adyacente el que está a un lado y tiene un valor de 3. Y la hipotenusa siempre es la misma, que en este triángulo vale 5. Empiezo con el seno de alfa, que es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto vale 4 y la hipotenusa vale 5. El coseno de alfa es adyacente, que vale 3 sobre hipotenusa, que vale 5. Y la tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, 4/3. La cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 5/4. La secante de alfa es la razón de coseno al revés, entonces me quedaría 5/3. Y la cotangente de alfa, 3/4. Ahora para beta se intercambian los catetos. El que se encuentra enfrente es el que tiene un valor de 3 y este es el cateto opuesto. Y el que está a un lado es el cateto adyacente, que tiene valor de 4. Entonces el seno de beta es opuesto sobre hipotenusa, 3/5. Coseno adyacente sobre hipotenusa, 4/5. Y tangente opuesto sobre adyacente, 3/4. La cosecante son 5/3. La secante 5/4 y la cotangente 4/3. Las identidades trigonométricas son relaciones entre las razones trigonométricas. Tenemos las recíprocas, por ejemplo, el seno de alfa por la cosecante de alfa es igual a 1. Coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. Y tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Las pitagóricas, en donde seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a secante cuadrada de alfa. Cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a cosecante cuadrada de alfa. Por último, las de cociente, en donde
tangente de alfa se define como el cociente de seno de alfa sobre coseno de alfa y cotangente de alfa se define como el coseno de alfa sobre seno de alfa. Ahora vamos a resolver algunos ejemplos utilizando las razones trigonométricas. El primero dice, en relación al triángulo, la razón raíz de 15 sobre 3 expresa el valor de. Aquí tengo mi ángulo de referencia y con respecto a él voy a llamar a los catetos. El que está enfrente es cateto opuesto y a un lado cateto adyacente. La hipotenusa siempre es la misma. La razón que me está dando el enunciado es raíz de 15 sobre 3. La raíz de 15 es la hipotenusa y 3 es la medida del cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto es la cosecante del ángulo. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería la opción D. Como siguiente ejemplo, tenemos ¿cuál es el valor del seno del ángulo alfa en el siguiente triángulo rectángulo? Ok, con respecto al ángulo alfa, nombro mis catetos. Este sería el cateto opuesto. El que está junto, que no es la hipotenusa, es el cateto adyacente y el lado más largo pues es la hipotenusa. Recordemos que el seno está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa y en este caso el cateto opuesto tiene un valor de 5 y la hipotenusa de 13. Entonces la respuesta correcta sería la opción A. Como tercer ejemplo tenemos determina el valor de la tangente del ángulo con base en el triángulo rectángulo que se muestra. Recordemos que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con respecto al ángulo, el cateto opuesto tiene un valor de 13 y la hipotenusa un valor de raíz cuadrada de 218. Ok, entonces no tenemos el valor del cateto adyacente. Podríamos calcularlo con teorema de Pitágoras, pero nos vamos a ayudar de las opciones para resolver este problema. Si se dan cuenta, las opciones están utilizando un número que no tenemos en el triángulo, que es el 7. Entonces vamos a asumir que el 7 es el valor del cateto que no conocemos, que es el cateto adyacente. Y ahora tenemos que identificar que el cateto opuesto vale 13 y el cateto adyacente sería este valor de 7 que no nos está dando el problema. Entonces mi respuesta correcta sería 13 sobre 7, que es la opción A. Por último tenemos el problema que dice, la razón entre el cateto adyacente al ángulo de alfa y la hipotenusa definen A. Si no lo recordamos, podemos regresar a nuestra palabra para recordar SOHCAHTOA y me dicen que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa que me da el coseno. Entonces mi respuesta correcta sería la opción B.